El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenidos al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Este es un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Esta mañana dejamos en el uso de la palabra al doctor en arquitectura Mario Raúl Ramírez de León, quien es el director de investigación de la Facultad de Arquitectura. Bienvenidos. Muy buenos días a la audiencia de Radio Universidad. Les saluda nuevamente Mario Ramírez, director de investigación de la Facultad de Arquitectura DIFA, en el programa Ciencia e Investigación. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Juan Luis Morales Barrientos, quien es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala y coordinador del nivel de formación profesional específica del área de diseños arquitectónicos. El tema que nos ocupa el día de hoy es un aspecto muy importante de la investigación, que es cuando sirve de base o fundamento para un proyecto de diseño arquitectónico. Doctor Juan Luis Morales, bienvenido, gracias por aceptar la invitación de estar con nosotros y por compartirnos sus experiencias en el desarrollo de estas actividades de investigación como parte de los estudios del área de diseño arquitectónico. Sabemos que año con año se desarrollan proyectos también de que se han utilizado algunos géneros discursivos, en particular el póster científico, en el cual se documentan estas actividades de investigación, que es una de las fases iniciales del desarrollo de un proyecto. Y sabemos también que hay grupos de estudiantes que en distintas ediciones han ido desarrollando estas actividades. No sé si nos pudiera ampliar un poquito al respecto. Sí, claro. Inicialmente tendríamos que plantear que el diseño arquitectónico no solamente es la expresión gráfica de una idea o de un concepto o de la integración de conceptos, sino que en el diseño arquitectónico confluyen muchas variables, no solamente la estética o la parte matemática, cuántica del beneficiario o un programa arquitectónico que define espacios habitables y posteriormente una edificación, sino que todas estas partes deben de estar sustentadas, debidamente sustentadas. Quiere decir que si nosotros en el proyecto se plantea un espacio habitable con ciertas dimensiones, esto responde a una cantidad de población o de beneficiarios, o bien a un factor climático, o bien a equipos que se van a utilizar dentro del espacio arquitectónico. Entonces, para que un proyecto arquitectónico que refleje fielmente las características de las necesidades de la edificación de los espacios habitables, se necesita plantear un proyecto que tenga fundamento. Entonces, no solamente un fundamento teórico, sino también técnico. De ahí la necesidad de que los estudiantes y posteriormente en la vida profesional, necesariamente tenemos que hacer un clic, conectarnos en la parte de investigación, que pareciera ser investigación como la pensamos, o a veces se tiene, digamos, el concepto de es una persona que está allá con una bata blanca, que está en un laboratorio, y que, no sé, tiene ciertas características hasta de imagen personal, pero no es así. Entonces, la primera aproximación que tiene el estudiante y posteriormente el profesional es conocer el medio de dónde se va a insertar el proyecto arquitectónico. Quiere decir el contexto, las variables urbanas, los servicios, la accesibilidad, que si hay calles para accesar o no. Después, el medio ambiente, las características medioambientales del entorno, ya sea urbano o rural, donde va a estar el proyecto, pero también las condicionantes sociales y culturales. Desde el punto de vista social, vamos a hablar de la cantidad de personas a las cuales va a servir el proyecto, cuál va a ser la capacidad del proyecto, cuántas personas
necesitan ser atendidas por el proyecto. Pero también necesitamos saber si hay mano de obra en el contexto social, si hay mano de obra calificada que nos permita insertarla en el proceso productivo, o sí, en el proceso productivo o de producción o de construcción del proyecto. De esa manera que esto es un elemento que después influye en costos, porque si no hay la mano de obra especializada, esa habrá que importarla, habrá que llevarla. Y eso implica costos adicionales, procesos de calificación y cualificación del personal y de perfilarlo. Después deberíamos saber tecnológicamente si existen los distribuidores de materiales en el lugar de los materiales que vamos a utilizar en el proyecto. Otro punto, digamos, que va insertado en la parte tecnológica y posteriormente de costos de proyecto. Pero hablemos un poco de la sustentabilidad del proyecto. En ese sentido, quisiéramos saber si la entidad que surte de agua, por ejemplo, para consumo humano, tiene la capacidad de abastecer el proyecto. O bien si necesitamos tener otras alternativas que nos permitan que el proyecto tenga la suficiente agua para consumo humano y los servicios que necesitan abastecer. No digamos energía eléctrica o sistemas de comunicación, hay repetidoras cercanas para tener internet. Ahora, antes era por vía de cable, teléfono e incluso cable por imágenes. Pero ahora no, ahora vemos si hay una conexión satelital y también si la cantidad de horas de luz nos permite tener un sistema alterno de energía eléctrica como lo es los paneles solares. O bien si la velocidad del viento y las cantidades de aire que hay por días al año nos permiten también soportar ese proyecto con energía alterna, que podría ser la eólica. Igualmente, hay lugares adecuados para la deposición de los desechos sólidos de la construcción, digamos ripio, movimiento de tierra, o durante la operación del proyecto, que ya cuando el proyecto está funcionando, donde vamos a depositar los desechos sólidos, digamos las basuras. Entonces, este tipo de cuestiones nos permiten conocer, uno, el beneficiario y sus características. Dado, dicho sea de paso, incluida no solamente la parte cultural, porque en nuestro medio es muy diferente plantear un proyecto, no solamente por las características climáticas que sea en Occidente, que otro sea en la costa del Atlántico o bien en la costa sur. Incluso las características de las personas, tanto culturales como también de dimensiones en la ergometría, del tamaño de las personas, son diferentes. Entonces, eso nos permite conocer también las particularidades, características para proponer incluso las características del mobiliario. Y pues también en la parte tecnológica, la parte medioambiental, la parte de sostenibilidad, qué es lo que ofrece el medio ambiente, pero también qué demanda el contexto. Esa primera aproximación permite al diseñador tener una idea bastante clara, digamos, que no termina en un mes o 2 meses. No, todo el proceso de investigación es permanente, incluso dentro del proceso de ejecución, porque hay cuestiones que no se ven tal vez en esa primer checklist que se hace, en ese acercamiento para tener una primera aproximación de la investigación, pero sí van resultando conforme se van desarrollando ideas, se van desarrollando gráficas, o bien se va reclutando personal más adelante. Esa es la importancia de tener así de primera mano un proceso investigativo, digamos, que beneficia al proyecto. Ahora, ¿cuál es el beneficio que se tiene para el estudiante, para el formando en aspecto de arquitectura? Uno es interactuar él como persona, él dentro de su equipo de trabajo, va a formular el proyecto durante el semestre, interactúa con los entes sociales, con los entes, con las variables culturales de esos entes sociales, con las variables tecnológicas y económicas de esos entes sociales, pero también dentro del contexto construido, saber cuál es la corriente arquitectónica que lleva el medio, cuál es lo que se está, digamos, desarrollando como moda o antimoda, ¿verdad? No importa. Es una posición en la que el arquitecto o el formando dice: yo voy a plantear un proyecto arquitectónico que
que se mimetice con el medio, que se identifique, o bien algo que sea contrastante con el medio. Pero también cuál va a ser el impacto de mi proyecto, de la propuesta que estoy desarrollando al medio ambiente. O sea, va a contribuir el medio ambiente porque voy a dejar zonas verdes, voy a propiciar la permeabilidad del proyecto, o bien voy a destruir áreas boscosas. Pero entonces, alternativamente, ¿qué voy a proponer para que esos impactos y esa huella ecológica que está dejando el proyecto sean minimizados? Igualmente, factores de riesgo. Saber en los antecedentes de la comunidad o el contexto social qué eventos de riesgo se generaron. Inundaciones, deslaves, sismos, manifestaciones que deben tomarse en cuenta para que el proyecto también sea seguro en el cálculo estructural y las estimaciones que se hagan en la cantidad de área que va a proponerse. Esa es, digamos, la intención de tener un proyecto que al final esté sustentado y que cada una de las variables, cada una de las características, cada una de las cuestiones que están graficadas, cada una de las ideas que están graficadas, plasmadas en un plano y en 3 dimensiones después en las fachadas del proyecto, tengan un porqué, tengan una razón de ser y que respondan en la medida de lo posible de manera equitativa al medio ambiente, al desarrollo, pero fundamentalmente también a las necesidades de la población. Muchas gracias, doctor Juan Luis Morales. La verdad es que es una descripción bastante amplia de este proceso de diseño arquitectónico enmarcado en el caso de las estrategias de enseñanza-aprendizaje, el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje basado en proyectos, que son el reto que se presenta a nuestros estudiantes para poder ofrecer estas soluciones desde la perspectiva de la arquitectura. Y el reto es grande en el sentido que, a diferencia de las ciencias naturales, donde el objeto de estudio es relativamente estático, o de las ciencias sociales, donde hay cierta variabilidad de los fenómenos sociales, y hay quienes afirman que desde la perspectiva de las ciencias del diseño se está trabajando en algo que todavía no existe. Quiere decir, ese objeto de estudio es este proyecto que se va a desarrollar en el futuro, entonces hay que anticiparse. Por eso los impactos, por eso considerar el clima, considerar esos impactos a veces negativos en el medio ambiente y cuyos efectos de hecho estamos viviendo con estas olas de calor, por ejemplo, que es una pizca, es un reflejo de ese impacto de la actividad humana a nivel general en el medio ambiente. Entonces, qué bueno que lo están considerando los estudiantes dentro de sus proyectos. Y decíamos, estos retos también van hacia esa naturaleza diversa del fenómeno, de eso que todavía no existe, porque es un proyecto hacia el futuro, y el reto es de que habrá datos de tipo cuantitativo y de tipo cualitativo. Entonces ahí nuestros estudiantes tienen que desarrollar instrumentos de recopilación de datos, tanto cuantitativos como cualitativos. Claro, hay ciertas ventajas actualmente en medios digitales donde hay abundancia de datos. Y en este sentido, se podría plantear como pues, un esquema de retos y de oportunidades. Las oportunidades podrían ser esa abundancia de datos, esas fuentes de información que podrían desarrollarse, y los retos, pues esta sostenibilidad en este entorno cambiante, pues que lo estamos sufriendo, de hecho, actualmente. Entonces, en ese sentido de retos y oportunidades, y a partir de la experiencia que se ha desarrollado en las distintas ediciones del diseño arquitectónico, ¿qué retos y oportunidades que encuentras tú en el desarrollo de esta actividad de investigación en los grupos de estudiantes que también adicionalmente también tienen que desarrollar competencias de trabajo en equipo, que no solo estudiantes, sino que son equipos de estudiantes? Sí, es correcto. De hecho, la formulación de un diseño arquitectónico no es para hoy ni para dentro de un año. Una edificación, sobre todo cuando estamos hablando de proyectos de impacto social, de beneficio social, le hace un hospital, un aeropuerto, un centro universitario, un ministerio, tienen un periodo de duración en el tiempo, en el espacio, que supera los 50 años. La idea que hoy tengo, la propuesta que hoy tengo, el perfil del proyecto que hoy presento, los planos que hoy presento, llevan un proceso para poderse edificar, que si fuera gobierno podríamos decir que estaría de la mano entre 3 y 5 años. Eso nos demanda y requiere que en el estudiante plantee dentro de sus habilidades también escenarios. Uno es el escenario actual,
el escenario pasado en el cual yo me refiero para poder hacer escenarios futuribles, para decir, bueno, en el corto, mediano y largo plazo, cómo va a ser el comportamiento de ese proyecto, qué flexibilidad debe tener para aceptar los cambios que se puedan generar, qué rangos de seguridad va a ofrecer en el sentido que, por ejemplo, acciones sísmicas se dan con cierta frecuencia. Igualmente, las cuestiones de lluvias muy fuertes. Entonces, ahí una de las primeras, no una de las primeras, una de las subsecuentes acciones que debe tener el estudiante es conectarse, hacer otro clic, ¿verdad?, con el futuro y decir, bueno, hacer una especie de predicción en el que el proyecto va a ser adaptado, en el que el proyecto va a responder a esas necesidades. Y dentro de eso, la discusión en equipo es importante porque la verdad absoluta nunca está en una sola persona y hay formas de ver la realidad diversas de acuerdo a la experiencia de cada persona. Entonces, si tenemos grupos de estudiantes de 3, equipos de estudiantes de 3, pero dentro del conglomerado son equipos de 30 o 40 dentro de todo el curso, hacemos ejercicios de puesta en común, visitas en el lugar, pero también promovemos la discusión, en el sentido que el estudiante traslade la manera en que él vio y en cómo él refleja de base de su experiencia esa realidad en un futuro. Y de ahí plasmar esas ideas en gráficas, en planos, en estructurar, digamos, proyectos, edificios en planos. Posteriormente, en un ejercicio de maquetas. Esa discusión no solamente se hace a nivel de estudiantes, se hace a nivel también de profesores, porque los profesores visitan los lugares, tienen antecedentes dentro de su experiencia y práctica profesional que han generado proyectos en algunos lugares y también trasladan esa experiencia. Cada proyecto es un reto, definitivamente. Algunos tendrán un énfasis en aspectos formales, otros tendrán énfasis en aspectos culturales. Cuando digo formales, hablo de la forma, la estética, de la línea, de la expresión y los materiales. Pero cada proyecto es una cuestión diferente. Si lo vemos dentro de la variable del tema, que puede ser educación, puede ser cultura, puede ser deporte, puede ser transporte, puede ser arquitectura en apoyo a la parte económica, puede ser museo, etc. Pero también el tiempo. Las acciones que suceden hoy podrán ser muy diferentes a las que pasaron el semestre pasado o las que vendrán el próximo semestre. Fundamentalmente porque también nuestros proyectos, necesariamente por ser una universidad del Estado, que tenemos un compromiso en hacer propuestas de soluciones a los problemas nacionales, también nos tenemos que conectar con los planes nacionales de planificación, de desarrollo. En este caso, pues el CATUM en 2032, ¿verdad?, que tiene líneas y tiene metas de atención. Entonces, también nos tenemos que conectar y decir hacia dónde vamos y cuál va a ser el impacto del proyecto en contribución a esas necesidades y metas de desarrollo. Pero también hay otra variable que es la parte presupuestaria. Entonces, cuando hay un proyecto de gobierno y se dice dentro del presupuesto, ahora no hay presupuesto para el proyecto, pues hay que gestionarlo como proyectos de multicontratos, multianuales, que tienen estrategias de inversión de financiamiento diferentes. Entonces, el diseño arquitectónico no solamente es el traslado de una idea a la parte gráfica. O sea, son acciones que están probablemente en el subconsciente del estudiante, en el subconsciente del arquitecto, pero que para salir a la luz, para hacerse patentes, para hacer objetos tangibles en gráficas, en maquetas y después en edificios utilizables, debemos de conectarnos también con esas realidades. Tenemos que tener un bagaje del antes, de la hora y de lo que podría ser, de tal manera que las propuestas sean congruentes, que tengan un verdadero impacto social, que también no sean probablemente elefantes blancos. Recuerdo en alguna oportunidad, voy a hacer un ejemplo, cuando se inaugura el Teatro Nacional. Y fue muy criticado, decía, es un elefante blanco, es algo que no necesita el país. Claro, eso hace ya 30, 40 años atrás. Y ahora se habla de que es un teatro que queda pequeño, que está en un lugar céntrico, pero también se necesita en otros lugares. Y de ahí es precisamente la primera prueba que pasa el diseñador, el arquitecto, decir, esto que muestro hoy tiene una vida útil de 30, 40, 50 años o más. Y su impacto precisamente es ese, es el beneficio que va a tener
en el transcurso del tiempo. No digamos un hospital que, hablando de hospitales como el Hospital Roosevelt, que fue generado en la Segunda Guerra Mundial, pues todavía está vigente, y dentro de los cuales también hemos propuesto algunas propuestas dentro de los proyectos que han servido para ir modificando, ir actualizando algunas áreas a requerimiento, claro está, del Ministerio de Salud. Eso es, digamos, el logro y el impacto que podríamos lograr, y lo que tenemos que motivar dentro de los equipos. Esa discusión, ese grado de creatividad, esa acuciosidad para llevar una idea actual que sea vigente en el tiempo, en el espacio, con nuevos actores. Muchas gracias, doctor. Sabemos que cada semestre realizan una exposición de estos trabajos donde se presentan estas maquetas, y hay una cosa curiosa, que en esas ediciones algunos de los visitantes se quedan asombrados de cómo el mismo problema, si son 4, 5, 6 equipos de trabajo, son respuestas diferentes. Entonces, este aspecto de la creatividad en el estudiante de arquitectura también denota esta complejidad, porque frente al mismo problema se ofrecen distintas soluciones. Decíamos que cada semestre se realiza esta exposición de trabajos. Sabemos que tienen una publicación conmemorativa de 25 ediciones de esta exposición de trabajos. Nos gustaría, si puedes ampliar un poquito de esta dinámica que se realiza de exposición de trabajos. Digamos, 13 semestres, 2011 aproximadamente, en un consenso de una evaluación que hacemos con los profesores, decimos, hay que hacerle justicia a los proyectos. Los proyectos no se pueden quedar en un espacio, en un diálogo profesor-asesor con el estudiante, sino hay que sacarlos a la luz pública, hay que presentarlos. Y nace la idea de llevarlos y exponerlos durante 3 días en la plaza central de la Facultad de Arquitectura, y también mostrar parcialmente el proceso. Entonces, en la parte de investigación, se expone un póster de investigación con todos aquellos aspectos que el estudiante encuentra, sus hallazgos. Después hay una propuesta de 3 días donde se presentan los proyectos ya en maquetas y en recorridos virtuales, y nuevos pósteres, que son los pósteres finales del proyecto. Pero también unido a esto es un esfuerzo de la academia, de la Universidad de San Carlos, de la Facultad de Arquitectura, que no pensamos no debe perderse. Y entonces nace la idea, y pues hay que ser justos dentro de esto. La unidad de divulgación nos lanza el reto, dice, miren, ¿usted qué piensa si podemos exponer esto? Primero es tener una marca del proyecto, es exponer la exposición del proyecto de diseño arquitectónico nuevo. Eso es una marca. Eso tiene detrás una parte filosófica, tecnológica, pedagógica, pero también de impacto de lo que hacemos como Universidad de San Carlos, como única universidad pública. Entonces, durante 25 semestres se lleva el registro fotográfico de los procesos, de las exposiciones, de las presentaciones, de los proyectos seleccionados, porque como bien dice el doctor Ramírez, de 25 proyectos tenemos 25 soluciones diferentes, matizadas por formas diferentes, matizadas por materiales diferentes, matizadas porque algunos dan la mía extra del proyecto, y en esa creatividad y en escenarios futuros lanzan otras variables. Y esa es la riqueza de los proyectos, no es una cuestión estándar. Son productos totalmente diferentes, con bondades diferentes, y que a veces nos cuesta muchísimo llegar a seleccionar cuál es aquel que equitativamente en él confluyen todas las variables sociales, económicas, tecnológicas, medioambientales, que sean de más beneficio al proyecto. De esa cuenta, y bajo ese reto que nos lanza divulgación de la Facultad de Arquitectura, en el evento de plata, 25 semestres de estar desarrollando estas actividades en diferentes proyectos, los que han participado más de 1,200 estudiantes, y han sido beneficiadas muchísimas municipalidades de Guatemala, la misma universidad, y también ministerios, en la que hemos hecho aeropuertos, escuelas, hospitales, centros universitarios. Se compila todo en un documento que dejamos testimonio de él, que sale a la vida pública el día 22 de mayo de este año, con una revista donde están el registro fotográfico de los proyectos, está el registro de los profesores que asisten a estos proyectos y su expertise, pero también cómo esto casa y emerge o corresponde con el perfil del estudiante, con los objetivos de la Universidad de San Carlos,
con el Estatuto de la Universidad de San Carlos y con las necesidades sociales. Diríamos que es un tercer logro de 25 semestres, que ha sido uno, la exposición de las investigaciones públicamente en los pasillos y en la plaza, con el producto de la investigación de los estudiantes. Posteriormente, el producto final en póster con lo que el estudiante propone, después maquetas y recorridos virtuales con videos de lo que el estudiante está proponiendo, y ahora con esta revista que se va a institucionalizar, la idea es, se va a sistematizar cada semestre, se saque una revista con los antecedentes del proyecto que se está presentando. Pero sobre todo, el logro más significativo es tener más de 1,250 estudiantes que han participado en un proceso sistemático, coherente, con fundamento pedagógico, con fundamento técnico, que va a poder desarrollar con mayores destrezas y habilidades su actividad profesional cuando esté integrado en el proceso productivo y en la sociedad de Guatemala, que es algo que requiere tanto la participación del arquitecto. Muchas gracias y siempre estamos atentos y dispuestos a colaborar en estas actividades. Muchas gracias, doctor Ramírez, y a la audiencia, pues estamos también agradecidos por el tiempo y a la orden de ustedes. Muchas gracias, doctor. El tiempo en radio siempre es breve, pero esperamos que en una próxima oportunidad pueda volver a acompañarnos con otro tema de investigación acá en este espacio de Radio Universidad. Este ha sido el programa Ciencia e Investigación de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Los esperamos el próximo jueves a las 7:30 horas por el 92.1 Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación, entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos, que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.